El tema de hoy es la cibernética organizacional, pero para hablar de la cibernética organizacional necesitamos también conversar acerca de la cibernética en general. La cibernética ha sido una rama de la ingeniería, de los sistemas, de los estudios de sistemas, cercana a la ingeniería de sistemas. Hay diferentes ámbitos de estudio de los sistemas y uno es la cibernética. Hoy hablaremos de la cibernética y luego conversaremos de los sistemas de primer orden y sistemas de segundo orden un poco y en particular de la teoría de Maturana. Una introducción y luego volveremos a hablar de ella posteriormente. Pero se le corta la línea. ¿Cómo dicen? ¿Se corta un poco? Sí, se le corta. Realmente no sé qué ocurre porque no sé si tiene que ver con la internet o tiene que ver con particular mía o tiene que ver con la internet de Coquimbo, que mucha gente lo esté usando, realmente no sé qué pasa. Me he movido de un lugar a otro 2 veces porque en la primera clase me había ocurrido y ahora me moví a otro sitio y el problema continúa. A veces, yo pienso que en algunos casos el problema puede ser en el de ustedes, en el computador de ustedes o la conexión de ustedes, pero si le ocurre a todos, pues podría ser en mi conexión también. Es que lo que pasa es que en otra clase no pasa. ¿Cómo dice? Que ¿Podría en otras repetir? clases no pasa. Ah, ¿no les pasa en ninguna otra clase algunas veces? Bueno, yo No, voy a profe, sí tratar, ocurre, en la clase estaba anteriormente, igual nos tuvimos como drama con el tema de conexión. Sí, profe, mire, recién tuvimos una clase de macro y el profe tuvo problemas con la conectividad, lo mismo que nos pasa con usted. claro, Pero entonces, él revisó el router y se le pasó el problema. claro, bueno, yo este lo he desconectado de sitio y lo he llevado a otro, por lo tanto se ha reiniciado. Entonces, pienso que es un problema de la conexión en Coquimbo, de la empresa, porque a veces ocurre en las horas pico también. Por ejemplo, ahorita, después de las 10 de la mañana, entre las 10 y la 1, creo que están la mayoría de las clases. Entonces hay mucha gente activa y es algo para lo que no estaban preparadas estas empresas. Ellas estaban pensando en un consumo normal, no un consumo tan intenso como una cantidad grande de personas conectadas a algo como Zoom. Y aparte de estar nosotros en la universidad, hay niños de los colegios, personas de la Universidad de La Serena, etcétera, haciendo lo mismo. Profe, ¿es por cable su conexión o es por un router móvil? Porque dijo que movió el router, ¿cierto? Sí, sí, es por un router y lo tengo aquí bastante cerca del computador, o sea que es como si le pusiera cable al lado, pues lo tengo a 15 centímetros del computador. Es que aunque esté al lado y sea Wi-Fi, no es una conexión estable. Nunca una conexión Wi-Fi va a ser tan estable como el cable. Aunque esté al lado. Claro, lo otro es colocarle cable desde el router al computador, pero igual el router tendría que agarrarlo de una señal que no viene por cable, ¿no? Pero el router no es con señal, ¿cierto? No es de esos que se mueven. Sí, es con señal y tiene una antena al lado de afuera de la casa y podría colocar cable del router al computador, pero la señal que le llega al router es de una antena que coloca la empresa acá al lado de afuera, no es totalmente cableado. Ah, entonces va a seguir igual porque generalmente esas empresas no tienen buena señal. La señal siempre por onda nunca va a ser superior a la de cable. Por ejemplo, BTR no se le caería. O si lo es por cable. ¿PDR qué me dice? O sea, todas las empresas que tengan por cable y conecte el router directamente no se le va a caer. Pero si es por señal, siempre se va a caer. Profe, ¿puede intentar conectando el cable que sale del router a su computador? Entonces sí le va a llegar la señal directa y no va a tener problemas de conexión como con el Wi-Fi del computador. Yo creo que ese es el problema, quizá el Wi-Fi le llega mal a su computador, entonces si conecta el cable directamente al computador en vez de usar el Wi-Fi le va a El funcionar bien. problema es que no tengo acá el cable.
Porque lo uso normalmente de esta manera, porque claro, como ya él tiene la señal inalámbrica, pensé que ya otra inalámbrica pues no generaba mucha alteración. Y por lo general pues no he tenido problemas, aparte de hoy, que me pasó en la primera clase y ahora con ustedes de nuevo. Entonces, bueno, vamos a intentar, yo voy a ir a conversar lentamente, ¿sí? Y ustedes me dicen cuando no escuchen, y luego yo trataré de conseguir un cable en algún momento para hacer lo que ustedes me recomiendan. Nosotros ya hemos conversado previamente de las teorías de Bertalanffy, de la teoría de Bertalanffy y de las propiedades de los sistemas. Y como les comentaba, hoy pasamos a hablar de la cibernética organizacional, que ustedes la ven acá, ¿sí? Y posteriormente pasaremos a hablar de teorías que se enfocan en la parte cultural y la teoría de la autopoiesis. ¿Me escucharon esa parte bien? Sí. ¿Sí? Ok, de eso que conversamos anteriormente, la cibernética organizacional de la que vamos a hablar ahora, ¿será una teoría de primer orden o será una teoría de segundo orden? ¿Me escucharon la pregunta? ¿Me oyeron? ¿Será la cibernética organizacional una teoría de primer orden o una teoría de segundo orden? Primero, ¿no? Primero, ¿verdad? ¿Por qué es de primer orden? ¿Quién lo explica? Porque se ocupa de un campo en específico y no de uno en general, en grandes rasgos, sino que se centra solo en eso y no ve o sea, otra teoría como su foco. ¿Quién más quiere comentar algo? Por un punto de vista igual, ¿no? Claro, la cibernética solamente, simplemente es. En cambio, no habría como otra manera de identificarla. Y eso sería como ya de segundo orden, pero sí es de primer orden. Ok, es de primer orden, sobre todo porque ella no se preocupa, no concibe que el observador, digamos, esté presente cuando se define el sistema. Supone que la definición del sistema es independiente del observador, mientras que en estas de segundo orden, cuando se toma en cuenta la cultura, la autopoiesis, se supone que es expresada o es la observación del sistema, la definición del sistema es estructurado de una cierta manera dependiendo del observador. Y cuando eso se dice, se supone que el observador entonces está involucrado en la definición del sistema y por lo tanto en el sistema. Esas son las de segundo orden. Como ustedes dicen, la cibernética organizacional es de primer orden porque supone que hay una sola manera de ver el sistema que es la que ella propone, ¿sí? Y que eso no depende de quién lo esté observando, de quién esté haciendo la definición del sistema. ¿Está claro? Sí. Bueno, entonces vamos a tratar de ver en qué consiste la cibernética. Vamos a ver la idea fundamental de la cibernética. Vámonos acá a esta figura. El creador de la cibernética fue un señor de nombre Norbert Wiener, que aparece acá arriba a la derecha. ¿Cuál fue el proceso para que apareciera la cibernética? Durante la Segunda Guerra Mundial había aparatos para derribar aviones, ¿verdad? Misiles, que lanzaban misiles, y esos aparatos eran operados por personas. ¿Ok? Llega un momento en que este señor, Norbert Wiener, elabora un mecanismo y un algoritmo que le permite a ese aparato, a través de las señales que recibe acerca de la posición del avión, predecir dónde el avión va a estar unos segundos después y entonces hacer el disparo a ese lugar y hacerlo sin intervención de personas. Cuando él logra hacer eso sin intervención de personas, ¿verdad? Es decir, es un cañón antiaéreo automático. Allí
se da la aparición de la cibernética. Es decir, que la cibernética tiene que ver con mecanismos que realizan operaciones de manera autónoma. O sea que ellos se controlan a ellos mismos de manera autónoma. Es decir, no necesita que la persona en este caso esté presente para detectar al avión y hacer el disparo, sino que él mismo, a través de señales que recibe con la ayuda de este otro aparato, él puede predecir el estado del avión, la posición y disparar por sí mismo. Entonces, como él lo hace por sí mismo, se controla por sí mismo, busca su objetivo por sí mismo, redefine el objetivo por sí mismo, entonces se dice que ese es el inicio de la cibernética. A eso se entiende por cibernética. Vamos a ver qué pueden comentar ustedes, qué entendieron de eso que acabo de decir. Por favor, comenten de lo que acabo de decir, qué entendieron, qué será la cibernética. Bueno, son los mecanismos que actúan de manera autónoma, o sea, él estaba buscando una forma de poder hacer los misiles de forma que tuvieran que estar todos ahí, entonces con el logaritmo logró esto que se buscaba, pues que se hiciera solo, de manera, de mejor manera. Exacto. Fíjense que en ese caso la realimentación es muy importante. ¿De dónde viene la realimentación? De la posición del avión. ¿Quién le dice la posición del avión? Este aparato que está acá. Entonces, él recibe realimentación de acá. Quizás él hace un disparo y falla. Entonces, vuelve a consultar acá. De acuerdo a esa falla, podría aprender. Puede ser que el avión tenga una manera de comportarse, un zigzag, que este no ha predicho, y este de acá, determinando esas posiciones, se las envía al otro y el otro, con el algoritmo, vuelve a predecir una posición futura y vuelve a disparar. Entonces, él, junto con este aparato que le permite realimentarse de lo que ocurre en la realidad, opera de manera automática. Ok, vamos a ver si esto se da en ese caso solamente. Vamos a ver otro ejemplo. Acá tenemos un ejemplo mucho más general. Acá tenemos un sistema. Este sistema puede ser una nevera o puede ser una organización. ¿Qué ocurre? Si es una organización, esa organización tiene unos ciertos objetivos, como ciertos objetivos de calidad y ciertos objetivos de cantidad de producción. Si en su comportamiento, ¿verdad? Los índices, ¿verdad? Vienen para acá y se comparan con los valores esperados, los deseados, y si son diferentes, es decir, no se tiene la calidad esperada o no se tiene la cantidad esperada, entonces el sistema puede realimentar, ¿verdad? Esto de acá puede usarse, esta diferencia puede usarse para realimentar al sistema de manera que diga hay que mejorar la calidad, hay que mejorar la cantidad, y luego entonces acá se tomarán las medidas para que ello ocurra. Luego de tomar las medidas, habrá una nueva salida que se compara con lo deseado, y si no se logra lo deseado, de nuevo habrá que tomar acciones. ¿Está eso claro? ¿Me oyen? ¿Está clara este otro caso? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Ahora, imaginemos que esto es una empresa. Bueno, ya imaginamos el caso de la empresa, pero podría haber otro. Podría haber el caso de una nevera, por ejemplo. En el caso de una nevera, podríamos decir la temperatura deseada es 6. Y resulta que de la nevera, el aparatico, cuando observa la temperatura de la nevera, ve que la temperatura es 8. Y dice, 8 es mayor que 6. Por lo tanto, entonces hay que encender un termostato para que la nevera se enfría. Se enciende el termostato, la temperatura en algún momento se enfría hasta 4, sale ese 4 y dice, ¿qué ocurre? 4 menor que 6, ya es demasiado bajo. Entonces cerramos el termostato para que la nevera no se enfríe más. ¿Sí? ¿Está claro ese otro ejemplo? ¿Se dan cuenta que son ciclos de control lo que hay allí? Profe, ¿me lo podía explicar de nuevo? Como que no me quedó claro el segundo ejemplo. El segundo ejemplo. Queremos que acá haya una temperatura de 6 grados, ¿verdad? Por ejemplo, en la nevera. Ese es el valor esperado.
Resulta que acá dentro del sistema hay un termostato que se enciende y se apaga. Ese aparatico, o digamos, hay un aparatico que permite encender el mecanismo para enfriar o apagarlo, y cuando se apaga, entonces la nevera comienza a calentarse, ¿verdad? Si resulta que la nevera tiene temperatura 8 grados, eso sale, ¿verdad? Comparamos el 8 con el 6, que es la referencia. Profe, se le cortó el audio. Ajá. Se le cortó el audio, profe, cuando estaba explicando. ¿Ahora me oye? Ahora sí. Ok. Entonces, aquí hay 6 como valor esperado. Y acá hay 8 como la temperatura de la nevera. Comparamos. ¿Cuál es mayor? ¿Lo que hay o lo deseado? ¿Cuál es mayor? Este es 8, lo que tiene la nevera. Lo que tiene la nevera. Exacto. Entonces, ¿qué debemos hacer? La realimentación sería, enciende el termostato para que la nevera se enfríe. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Y si está, al contrario, ya está muy fría, la decisión podría ser ya no, ya apague ese termostato porque ya está demasiado fría. ¿Sí? ¿Recuerdan el ejemplo de la homeostasis? Que veíamos la temperatura del organismo, del ser humano. El ser humano tiene un mecanismo interno que se enciende o se apaga para mantener constante la temperatura del cuerpo, ¿sí? Entonces, habrá un valor esperado y habrá un valor del cuerpo. Cuando el valor esperado, digamos, la temperatura debe ser 37 grados y el cuerpo se está enfriando, entonces el hipotálamo hará algo para que el cuerpo se tibie. Acá vendrá la información, envía el hipotálamo. ¿Recuerdan ese ejemplo? ¿Me oyen? ¿Recuerdan el ejemplo? Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, entonces esto tiene que ver con, si lo vemos acá, si lo vemos acá al inicio, tiene que ver con mecanismos como la nevera, tiene que ver con personas como nosotros, los animales, cuando mantenemos la temperatura, y tiene que ver con grupos humanos como las organizaciones. Entonces, este señor Wiener, aquí está el caso de la nevera, ¿verdad? Este señor Wiener desarrolla ese mecanismo y a eso se le llama cibernética en general. Pero luego viene otro señor de nombre Stafford Beer que desarrolla esos conceptos teóricos, pero aplicados a la empresa. ¿Ves? Y aquí él tiene un libro que se conoce, por ejemplo, como El corazón de la empresa, ¿verdad? Y está hablando de cómo aplicar los principios de la cibernética a la empresa. Esto es años 60. Luego, esos conceptos son renovados y siguen siendo aplicados a la empresa. Es decir, más recientemente se sigue aplicando esos mecanismos, esos conceptos de sistemas a la empresa, pero renovados. En este caso, había unas ideas iniciales de Stanford Beer que han sido reemplazadas por otras. Digamos, las fundamentales siguen, pero habrá otras que van evolucionando, que se van aplicando de acuerdo a la situación de las empresas en años más recientes. ¿Preguntas? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, profe. Ok. ¿Alguno de ustedes ha oído acerca del modelo de cibernético que se conoce como el de las organizaciones, se conoce como modelo de sistema viable? ¿Algunos han oído acerca de su aplicación en algún momento en Chile? No. ¿No? Bueno, en los años 70, un grupo de personas de acá de Chile, investigadores, junto con ministros, buscaron a este señor Stanford Beer y lo trajeron a Chile y lo aplicaron en un modelo nacional. Y ese modelo fue bastante exitoso, ayudaba a controlar la distribución de alimentos, etc. Y eso le ayudó a Stanford Beer a desarrollar su método y a sus desarrollos teóricos. Hubo gente que luego se fue de acá de Chile,
como Raúl Espejo. Ustedes lo pueden buscar en la internet y continúa aplicando las ideas de la cibernética en otros lugares, en este caso en Inglaterra. Él tiene una empresa bastante exitosa en Inglaterra donde utiliza las ideas del modelo de sistema viable en diferentes empresas. En Colombia se ha utilizado para mejorar el sistema judicial. Hay personas, diferentes grupos en Colombia aplicándolo. Algunos han hecho tesis doctorales con Raúl Espejo, etc. Nosotros luego yo les voy a dejar un video donde ustedes podrán ver las aplicaciones de este modelo al caso chileno. Uno de los tantos que pueden encontrar en la internet. Ok, ahora veamos en qué consiste el modelo aplicado a las organizaciones. ¿Me están escuchando? ¿Me oyen bien? Sí. ¿Sí? Bueno. Profe. Ok, ustedes ven acá dos líneas negras gruesas, dos curvas negras gruesas. Acá tenemos a la organización en esta parte y en esta otra parte tenemos al entorno con el que interactúa la organización. Esta puede ser una empresa de hacer zapatos, por ejemplo, hacer camisas, cualquier cosa. Y la empresa como un todo, ¿verdad? Acá tenemos un entorno, ese entorno le dará a la empresa, por ejemplo, telas, etcétera, y ese entorno a la vez recibirá las camisas, las cuales son vendidas a cierto precio y demás. Bueno, la organización como tal, el modelo de sistema viable se entiende como 4 subsistemas. El primer subsistema es este que está aquí abajo y se conoce como sistema operativo, la parte operativa de la organización, que es donde se hace lo que la organización se compromete, las camisas, los zapatos, etc. Y todos estos niveles de aquí hacia arriba son subsistemas gerenciales. Todo esto de acá es gerencia. Y en gerencia tenemos 4 subsistemas. Uno, que es este que está acá, que tiene que ver con la coordinación, pero para coordinar hay que monitorear, así es que monitorear y coordinar van juntos. Luego tenemos cohesión, que es el que hace las mejoras continuas, lo que ustedes llaman a veces optimización. De aquí hacia abajo, ¿verdad? Tenemos 2 niveles gerenciales, el de coordinación y el de cohesión, que siempre están mirando a lo operativo y tratando de mejorar lo operativo. La coordinación está viendo que las partes intercambien información de manera apropiada, etc. Y la cohesión está buscando mejores formas de hacer las cosas. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, profe, estamos claros hasta ahí. Ok. Bueno, entonces tenemos hasta ahora dos niveles gerenciales que son el de cohesión y el de coordinación y un nivel operativo. Ahora, tenemos acá otros 2 niveles de gerencia. Ahora, estos niveles de gerencia tienen que ver con la interacción hacia el entorno. El nivel de inteligencia es un nivel que trata de adaptar la organización al entorno. Por ejemplo, si ya lo que se hacía no se produce, entonces dice vamos a cambiar de producto. O si lo que se hace, si lo que se hacía no se vende, quise decir, disculpe. Si lo que se hace ya, tiene un buen mercado, entonces podría decir vamos a producir más y vamos a mejorar. Pero este es el que hace la planificación estratégica y tiene una interacción muy fuerte con el entorno. Debe observar al entorno muy bien. Y luego políticas, que está acá, o esto recibe otros nombres como identidad también, es la que es donde están los dueños, los que dicen, sí, hacemos lo que dice inteligencia o no lo hacemos. ¿Me entendieron? Inteligencia se encarga entonces de la adaptación al entorno y política de, los grandes lineamientos y aceptar o no lo que diga inteligencia. ¿Entendieron eso? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Fíjense que tenemos entonces 5 subsistemas. 4 subsistemas son gerenciales y uno es operativo. ¿Quién me puede explicar, decir
mencionar cuáles son los gerenciales? Los de arriba. Ajá. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el nombre del primero? Política, inteligencia, cohesión. Exacto. Y coordinación también, no se olviden. Este que está acá también. Normalmente a este que está aquí se le llama subsistema 1, al operativo. Luego, subsistema 2 al de coordinación. Subsistema 3 a cohesión. Subsistema 4 inteligencia. Y subsistema 5 a política. Ahora, acá nosotros los vemos de nuevo. Esto que está aquí es la parte operativa. Aquí está la ODI operativa. Y esto gerencial, algunas veces se le conoce como nivel meta, que es lo que da una cantidad de propiedades adicionales a esto. Tenemos el subsistema 2, que es coordinación, 3, que es cohesión, ¿verdad? Cohesión también se le puede llamar sinergia, aquí lo pueden ver. También se le puede llamar de regulación, también se le puede llamar de optimización. ¿Sí? Y el sistema 4 es el que tiene que ver con la adaptación al entorno y se le podría llamar de estrategia, planificación estratégica, de adaptación, etc. Y el subsistema 5, que es el que genera las políticas generales donde están los dueños, se le puede llamar de política, pero también se le puede llamar de la autoridad última, es decir, los dueños, o de identidad, que es la que dice, a fin de cuentas, cuál es el objetivo de esa organización. ¿Alguna duda? ¿Estamos claros? Esto es lo mismo que expresábamos antes, pero de una manera un poco más esquemática. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? No, profe. ¿No? Fíjense esto que está acá. Ustedes pueden ver que acá hay un cuadro con los niveles gerenciales, con 3 niveles gerenciales. Y se dan cuenta que aquí hay un rectángulo, ¿verdad? Y luego tenemos acá la parte operativa. Es decir, tenemos la parte operativa, tenemos esta parte intermedia que es coordinación y luego acá tenemos un rectángulo. ¿Ustedes ven que eso mismo está representado acá? ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Y vuelve a estar representado acá y vuelve a estar representado acá. Eso lo que estás allí, lo que estamos haciendo es aplicando la recursividad, una propiedad del sistema, diciendo que la parte operativa que está aquí está constituida por subsistemas viables. Aquí tenemos el subsistema 1, el 2 o el 3, podríamos, como nosotros queramos llamarlo, o sistema viable interno 1, sistema viable interno 2, sistema viable interno 3. Todo lo que nosotros decimos que sea válido para el sistema viable general es válido para cualquier subsistema viable que está aquí. En ese caso, entonces, decimos que la cibernética organizacional o modelo de sistema viable es un método recursivo. ¿Preguntas? Pregunten, por favor. ¿Está claro lo que estamos conversando? Sí. Ok. Se dan cuenta que luego acá, si nosotros vemos este subsistema de aquí, de nuevo, en la parte operativa de él aparece la figurita de nuevo. ¿Lo ven? Y luego en la parte aquí dentro de este deberían de nuevo aparecer. Es decir, que a lo interno deberían seguir apareciendo los modelos de sistema viable. ¿Ustedes han oído hablar de los fractales? ¿Sí? ¿Han oído hablar de fractales? Sí. No, profe. No. Ustedes han llegado a ver cuadros, pinturas, que si ustedes miran a lo lejos el cuadro completo, pero luego si ustedes vienen y miran cerca una partecita del cuadro, al mirar la partecita del cuadro es como si estuviesen mirando el cuadro completo. ¿Sí? ¿No les ha ocurrido eso? Hay ciertos cuadros que ustedes pueden conseguir en la internet que indican eso, o sea, señalan esa propiedad fractal, que es lo que uno ve en el grande, digamos, en el sistema grande o en el cuadro grande, en la pintura grande,
si yo veo una parte del cuadro, lo voy a ver allí, como si ese pequeñito, como si estuviese representado de manera múltiple dentro de ese cuadro general. Yo divido, veo una parte que sea 1 centímetro por 1 centímetro y ahí es como si estuviese viendo el cuadro completo. ¿Se entiende de lo que estoy hablando? Es como que de manera recursiva el cuadro está contenido dentro de sí mismo en sus partes. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, lo último no lo entendí. Lo de los cuadros, estoy refiriéndome a que como yo veo el cuadro completo, luego si yo voy y veo una parte del cuadro, entonces esa parte del cuadro, si yo la pongo en grande, es como si fuese el mismo cuadro. Es como si el cuadro, cuando yo veo una partecita del cuadro, estuviese viendo lo mismo que veía afuera. ¿Sí? Como acá. Es como que el cuadro fuese modelo de sistema viable. Pero luego si yo vengo y miro esta parte del cuadro, estoy viendo al modelo de sistema viable de nuevo. ¿Lo ven? ¿Sí lo ven? Lo que estábamos hablando inicialmente. Que el sistema viable en la parte operativa, ¿verdad? Está compuesto de nuevo, por subsistemas viables. ¿Sí? ¿Está claro? A eso se le conoce como propiedad fractal, que lo que uno ve en el todo, que es la organización en este caso, lo va a ver en partes de ella. ¿Entendieron? Sí, profe. Ok. Bueno, esa es la idea fundamental de modelo de sistema viable, como uno de los métodos del estudio de sistemas que es muy utilizado en diferentes lugares del mundo. Normalmente, tanto la teoría de Bertalanffy como la teoría de modelo de sistema viable o la teoría cibernética se puede comparar con la organización de los animales. Ustedes saben que los animales, al igual que los humanos, tenemos lo que es la parte que podríamos llamar operativa, que son manos y brazos, los que nos ayudan a movernos, a hacer un trabajo, etc. Pero a la vez tenemos al interno un sistema nervioso, ¿verdad? Eso está claro, ¿verdad? Entonces, la gente que trabaja en la cibernética, en buena medida, ha desarrollado su modelo de cibernética organizacional utilizando ese símil. Entonces, la parte operativa, ¿verdad? Donde las personas hacen el trabajo, como hacer la camisa, etcétera, se compara con la parte operativa de una persona. Y de ahí hacia arriba, digamos, la coordinación se compara con el sistema simpático. Luego, la parte 3, que es la de mejora, que es este que está acá, se compara con la parte del cerebro central. La parte más elevada se compara con aquello donde se reciben lo que es el entorno y donde se planifica a futuro, ¿verdad? Esta parte, que es el sistema 4, y el subsistema último, el 5, se compara con lo que es la corteza cerebral, que es la parte más desarrollada, donde nosotros nos diferenciamos de manera fundamental con los animales. Sí, entonces hay se puede hacer una similitud, una comparación entre el modelo de sistema viable y la organización de los animales, porque precisamente el modelo de sistema viable fue creado, fue ideado haciendo esa observación. ¿Preguntas? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? ¿Me entienden? Sí. Sí. Bueno, eso tenía que ver con esta introducción del modelo de sistema viable. Ustedes pueden ver más en estos dos enlaces que yo les estoy dejando. Acá arriba, acá aparece un enlace de una página de Inglaterra, ¿sí? Donde se habla de un ejemplo de modelo de sistema viable, de una aplicación a una cooperativa. Ese ejemplo, en buena medida, es, digamos, traducido a través de aplicaciones que han hecho en Argentina. Y acá entonces ustedes tienen el ejemplo de
en castellano. Si ustedes colocan este enlace que está allí en la diapositiva, van a ir a ver eso con más detalle. Ahora, nosotros también podemos ver algunos videos, como estos dos que están acá. Ustedes pueden bajarlos, o pueden no bajarlos, sino verlos. Vamos a ver el primero para ver de qué nos habla, y el segundo podríamos iniciarlo, pero no creo que nos dé tiempo de verlo porque es un video mucho más extenso. Antes de ir a los videos, quisiera saber si tienen preguntas a fin de cortar la grabación para no hacerla demasiado larga, ya que no tiene sentido, pues, colocar como parte de la grabación un video que ustedes lo tienen disponible en la internet. Entonces, escucho sus preguntas. ¿Les oigo? ¿No hay dudas? Por No, favor, profe. pregunten. ¿No? Bueno, entonces pasemos a ver el video. Ya va, necesito hacer algo más acá. Ya va, un momento. Ya va, un momento que estoy acá, no encuentro dónde hacerlo del